Y con la aparición de estas universidades de garage, el ministro de Educación, Enrique Riera, anunció una salida alternativa para los estudiantes que pudieron verse afectados y estafados. Rendirán un examen de competencia para poder ser incluidos en universidades que sí hayan sido aceptadas. Enrique Riera expresó su interés en que estos alumnos sigan estudiando la carrera que eligieron independientemente a la habilitación de sus universidades en las que se encuentran cursando en la actualidad. Para ello deberán pasar una prueba que serán puestas por las universidades habilitadas, cuya lista será proveída por el CONES. La idea es tener un examen de suficiencias y competencias que les permita reinsertarse en las que sí están habilitadas de acuerdo a su nivel de conocimiento. Será primero, segundo o tercer curso, pero alguna salida pueden tener. Ahora, ¿usted se va a reunir con alguna autoridad con respecto a eso para estudiar el caso? El miércoles a las 9 de la mañana en el MEC me reúno con el presidente del CONES y de ANEAES a ver si podemos reglamentar este mecanismo para que más allá de perseguir a los responsables podamos tener nosotros una salida académica para los chicos que estudiaron en universidades que no estaban habilitadas y si realmente adquirieron conocimientos entonces podrán insertarse en primero, segundo o tercer curso de tales o cuales universidades que sí están habilitadas. Según Riera, aquellos alumnos que culminaron sus carreras en estas universidades que hoy se ven envueltas en esta situación y antes del año 2013, probablemente sus títulos podrían ser válidos, no así los que iniciaron posterior al año 2013, ya que la creación del Consejo Nacional de Educación Superior se hizo a partir de ese año en adelante. Todo lo que sucedió antes del 2013, si la universidad se habilitó, o sea, se creó por ley en el 2008 y se recibieron en 4 años y llegaron al 2012, yo creo que ese título vale. Están creados por ley, no había nada que lo modifique y nada que le obligue. Tendríamos que revisar qué decía el Consejo de Universidades o si había alguna obligación que yo desconozca, fue un tema que entré hace 30 días. Pero en principio la ley no tiene efecto retroactivo y todo lo que es antes del 2013 debe tener un tratamiento y todo lo que es después del 2013 tiene que tener otro. Ahora, ¿dónde tiene que acudir aquellas personas afectadas por la situación, ministro? Yo creo que el CONES es la máxima autoridad. Nosotros como ministerio tenemos limitaciones porque las universidades son autónomas. También explicó que los interesados en denunciar por estafa a estas universidades dependerá de cada alumno afectado, ya que ellos invirtieron tiempo y dinero, pero el Ministerio de Educación brindará apoyo desde el momento en que se acerquen a profundizarse del tema en las oficinas del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES.